y todo lo maravilloso que Él tiene. Iniciamos con la pregunta de qué son los sueños. Y curiosamente, tiene que ser esa la pregunta inicial, porque el mundo astral en realidad ha sido conocido también desde hace muchos años como el mundo de los sueños. Todos nosotros viajamos al mundo de los sueños cada que vamos a descansar. Algunos recordarán más, algunos recordarán menos, pero todos viajamos a la región astral, mundo astral, quinta dimensión, la región de los vivos y los muertos, es decir, son diferentes nombres que se le dan al mismo aspecto. Sin embargo, ¿qué son los sueños? Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Quién es el que sueña? No sé si alguno de ustedes alguna vez se habrá preguntado si realmente es usted el que sueña o si será alguien más dentro de usted mismo el que sueña. Es curiosa la pregunta, ¿cierto? Es como que nos invita a reflexionar si hay algo más, una fuerza, un algo especial que estuviera más allá de nosotros y que fuera lo que capturara las imágenes y cuando despertamos simplemente tenemos el recuerdo. Pero es que es ahí donde empiezan todas esas interrogantes. Por eso nosotros preguntamos, ¿nosotros quiénes somos? Y esta es una pregunta filosófica que siempre ha llevado a la humanidad a todavía más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quién verdaderamente y en realidad somos? Si nosotros nos ponemos en una forma reflexiva a preguntar e indagar quién somos en realidad, debemos partir por comprender que nosotros no somos el cuerpo en que vivimos. Y entiéndase, una cosa es el cuerpo y otra cosa lo que vive en este cuerpo. Por lo tanto, nosotros enfatizamos, ¿somos o no somos este cuerpo? La realidad es que no lo somos. Somos una alma, somos una esencia, somos un ser que tiene un lapso temporal habitando dentro de un cuerpo físico. Todos nosotros nacemos en un cuerpo físico. Y decimos nacemos porque propiamente el cuerpo que nuestra madre gestó en su vientre no estaba como tal provisto de un alma. Estos son misterios de la vida que quisiéramos profundizar, pero hoy nos vamos a enfocar en el mundo de los sueños. Para eso tendremos algún momento otra oportunidad. Sin embargo, cuando nuestra madre dio a luz a ese cuerpo físico, tuvo la necesidad de llegar hasta él esa alma que tenía que habitar en él. Entonces, en ese instante, el cuerpo pudo poseer un alma y entonces comienza la vida para esa alma en la tercera dimensión. Entonces, desde aquí partimos a nuestro estudio. La tercera dimensión es el mundo físico. El mundo de los sueños es la quinta dimensión. Y entre la tercera y la quinta, obviamente existe la cuarta dimensión, conocida como el tiempo. Sin embargo, vamos a un punto en especial. Nosotros en realidad somos séptuples en constitución. ¿Qué significa esto? Que nosotros poseemos 7 cuerpos existenciales, no solamente un cuerpo físico. Esto obviamente lo hablamos desde el punto de vista esotérico, puesto que la ciencia convencional afirma que lo único que tenemos es un cuerpo dotado de mente, dotado de emociones, pero la verdad es que nosotros tenemos un cuerpo para cada aspecto de la vida. El cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, causal, búdico y átmico. Son los 7 cuerpos que constituyen la vida para esa alma que llega al planeta Tierra. No todos estos cuerpos están en la tercera dimensión, también lo tenemos que decir. Como tal, el que vive en la tercera es el cuerpo físico y en la cuarta dimensión el cuerpo vital. Algunos lo conocen como cuerpo etérico. El cuerpo astral también es conocido como el cuerpo de las emociones o el cuerpo de deseos. Y vamos a tomar un punto en cuestión del cuerpo astral. El maestro Samael enseña que nuestra alma, como tal,
vive en un cuerpo astral, no propiamente en el cuerpo físico. Lo que sucede es que el cuerpo astral está conectado directamente con el cuerpo físico, así como todos los demás cuerpos. Sin embargo, ¿por qué lo tenemos que mencionar? Porque curiosamente es el cuerpo astral el que nos permite viajar a la dimensión astral o a ese mundo astral. Por lo tanto, apreciados compañeros, desde ahí partiríamos en realidad para poder comprender quién es el que sueña o cómo es ese proceso del soñar y cómo nosotros de esa manera comprender todos nuestros sueños o experiencias que tengamos a la hora de descansar. Vamos a narrar parte de lo que es una historia para poder comprender esta diferencia de los cuerpos, contándoles la historia del rey Nabucodonosor. Todos lo sabemos, al menos en lo que se ha leído de la Biblia, que se cuenta que el rey Nabucodonosor un día estaba muy preocupado en su porvenir, en qué era lo que le deparaba. Y se narra que el rey, acostado en su lecho, muy preocupado por lo que le venía, él se mantuvo, por así decirlo, con esa idea, proyectándose de esa manera a la región astral. Curiosamente, se narra que el rey Nabucodonosor tuvo una experiencia en la cual le fue mostrada una estatua con 4 elementos diferentes: la cabeza de oro, el torso de plata, la otra parte inferior de bronce y la parte inferior de hierro y una parte de barro. ¿Qué sucede? Que como tal el rey tuvo un sueño o una experiencia y le permitió ver a esa estatua. Sin embargo, cuando él regresó a su cuerpo físico, hay que ir entendiendo los términos. Cuando él regresa al cuerpo físico, él tiene la inquietud de saber qué era lo que significaba su sueño. Por lo tanto, llamó a todos los sabios del pueblo, a todos los espiritualistas, a todos los filósofos y toda persona que pudiera interpretarle su sueño. Curiosamente, el rey Nabucodonosor no le contó la experiencia a nadie y él demandaba a esos sabios que le dijeran su sueño, qué era lo que significaba. Muchos sabios fueron a la hoguera, a la horca, por ese aspecto. En ese sentido, muchos murieron porque no sabían lo que significaba el sueño del rey Nabucodonosor, porque no podían conectarse con lo que él vio. Sin embargo, se cuenta que Daniel el profeta, él en plena oración con todos sus compañeros, se sumergió en el sueño profundo, es decir, se fue a descansar y viajó hasta el mundo astral para poder conocer el sueño del rey Nabucodonosor. Sorpresa fue para Daniel cuando vio la estatua y posterior a eso pudo regresar al mundo físico e ir a presencia del rey Nabucodonosor y contarle lo que él vio. Inmediatamente el rey obviamente quedó sorprendido por la interpretación que Daniel el profeta hizo al respecto de su sueño. Sin embargo, contamos toda esta historia porque sirve como primera representación para ver que hasta en la Biblia se ha conocido el mundo astral, solo que no se le dice mundo astral. Son terminologías nada más y ya lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa? Miren, pregunta, ¿los sueños son experiencias astrales o qué son? Cualquiera podría preguntar, o es más, cualquiera podría pensar que son lo mismo, que es lo mismo tener un sueño a una experiencia astral. ¿Por qué? Porque ambas se suceden en la misma región. Sin embargo, toda persona, lo decíamos hace un momento, tiene oportunidad de viajar a la quinta dimensión, pero eso no garantiza que él sea consciente de todo lo que ve. Por ejemplo, en lo que contábamos de Daniel el profeta, él fue consciente porque él quiso voluntariamente ir a ver lo que el rey Nabucodonosor vio. Sin embargo, la gente común, la gente sin
vamos a decirlo, sin una conciencia desarrollada, solamente sueña y nada más. Porque hablar de soñar es hablar de un proceso inconsciente, un proceso mecánico que se vive desde el primer instante en que nosotros vivimos en la tierra, es decir, cuando nuestra madre gestó a este cuerpo y el alma entró y pudimos vivir en este cuerpo. Las primeras noches teníamos nuestras experiencias astrales, pero a medida que fuimos creciendo, fuimos siendo sometidos a un sistema, a una opresión, que lo que fue realizando en nosotros fue la pérdida de conciencia, generando que nosotros pasáramos de vivir experiencias astrales a vivir sueños y nada más. Experiencias mecánicas, reflejos de la vida normal. Por lo mismo decimos lo siguiente: la gente despierta, no la gente en vigilia, despierta en su conciencia, tiene experiencias astrales. Por eso escribimos ahí, son los verdaderos discípulos auténticos. ¿De qué? De la sabiduría. Y no puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien con conciencia despierta. Pongo ejemplos: Daniel el profeta y todos los grandes sabios como Buda, Quetzalcóatl, Hermes Trismegisto, Sócrates, los grandes médicos como Paracelso, seres que tienen su conciencia despierta. Y hay muchos más, pero la lista es muy larga como para mencionarla ahora. De gente que no es común, personas que han logrado desarrollar su conciencia y por lo tanto vivir plenamente conscientes las experiencias astrales. Entonces surge la pregunta: ¿qué es el mundo astral? ¿Y por qué tanto misterio del mundo astral? Todos vamos allá, ya sea para soñar o para tener una experiencia astral. Pero ¿por qué es importante conocerlo? ¿Cuál es la finalidad detrás de nosotros insistir en hacernos conscientes del mundo astral? Aquí colocamos una imagen que alegoriza simplemente al mundo astral como todo un universo por conocer. Quieras o no, el mundo astral es una región, así como el mundo físico y todo el universo, tiene mucho por conocer. Realmente no podemos definir el mundo astral como que es una sola cosa o es un solo lugar, porque al menos lo que se ha enseñado en la cultura gnóstica. ¿Alguien dijo algo? ¿Todo bien? ¿Están escuchando? ¿Ven la presentación? ¿Todo bien? Si fue un pequeño desliz de sus micrófonos, les recordamos mantener sus micrófonos apagados para que no haya ninguna interferencia, ¿vale? Y podamos continuar con la instrucción. ¿Qué sucede? Miren, el mundo astral como tal es un universo pleno para nosotros conocer. Sin embargo, así como este mundo físico necesita de un cuerpo físico para poder caminar y moverse en el mundo astral pasa exactamente lo mismo. Requerimos de un cuerpo especial para desplazarnos en la región astral. Por eso en el inicio hablábamos de nuestra constitución séptuple. Y por lo tanto es el cuerpo astral el que tiene la prioridad, o prioridad, mejor dicho, de poder moverse y desplazarse en la región astral. En ella nosotros podemos hablar y dialogar con personas que han fallecido y asimismo con personas que aún no han fallecido. El mundo astral también sirve como, vamos a decir, una región tanto para vivos como para muertos. Personas que todavía viven en la tercera dimensión y personas que ya no tienen procesos vivos en la tercera dimensión. Por eso es que nosotros vemos a nuestros seres queridos y fallecidos en esa región. Sin embargo, eso es apenas natural. Todos nosotros podemos verlos, dialogar con ellos
Y no solamente con seres, vamos a decirlo, que han poblado la tierra, sino también se enseña en la cultura gnóstica que nosotros podríamos dialogar con los mismos ángeles, grandes maestros de sabiduría, que tienen para bien enseñar a la humanidad y ayudarle en sus procesos espirituales. Por lo tanto, les pregunto abiertamente, ¿a quién no nos gustaría recibir instrucción directa de un ángel, de un maestro de sabiduría? Por ejemplo, un Buda, un maestro Jesús, un maestro como Quetzalcóatl. ¿A quién no le gustaría dialogar frente a frente con ellos? Uno pensaría que es imposible, pero el que ha tenido el mínimo de experiencias lúcidas en el mundo astral sabe que esto es posible. Por lo tanto, debo decir lo siguiente. Ese mundo astral, esa luz astral, esa región tan misteriosa de la quinta dimensión, recibe muchos nombres dependiendo de la cultura. En la época del Maestro Jesús propiamente, le llamaban el monte. Por eso, cuando nosotros vemos en la Biblia que dice que el Maestro Jesús o que alguno de los personajes subió al monte para poder orar, cuando subió Moisés, por ejemplo, por las tablas de la ley, fue al monte a recibir esas tablas, no fue en la tercera dimensión. Sin embargo, por lo mismo colocamos en esta lámina que las almas viajan a donde su corazón les lleve. Propiamente, y no lo dije en el inicio, pero lo digo ahora, el alma de todo ser humano vive específicamente depositada en el corazón. Sin embargo, cuando hablamos de que nosotros hemos perdido la conciencia, hablamos de que el alma dejó de estar en un 100% expresada a un menor porcentaje hasta llegar a un 3% de conciencia. Es muy poco. Hablamos de que la gran mayoría de personas vivimos con un 3% de conciencia plena de todos nuestros procesos de cualquier tipo, pero estamos en un punto, vamos a decirlo, especial, donde tenemos la necesidad de nosotros reflexionar plenamente en quiénes y cómo son los procesos del mundo astral y por qué las personas, o mejor dicho, las almas viajan a donde su corazón les lleve. Miren, hablando en estos términos esotéricos, el alma está llena de defectos. No porque el alma, vamos a decirlo, esté mal, sino porque a nivel de la cultura gnóstica se enseña que el alma fue atrapada por los defectos, embotellada, vamos a decirlo, por cada elemento egoico, sea un yo, un mí mismo. Son términos de la cultura gnóstica, pero todos ellos representan la lujuria, la ira, la soberbia, la codicia, la envidia, todos los defectos que puede expresar y manifestar el ser humano. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si el alma de una persona fue corrompida por todos esos defectos, cuando ella viaje al mundo astral, ¿a dónde va a ir? Si ella va a donde su corazón le lleve. Un corazón envenenado, podemos decirlo así, lleno de sustancias tóxicas como lo es el defecto. ¿A dónde puede ir? Se dan cuenta que es un lugar muy diferente al que iría un maestro de conciencia. El maestro Jesús subía para pedir orientación precisa y poder ayudar a la humanidad, al pueblo que él dirigía, a sus apóstoles, y de esa manera poder cumplir él con su misión, pero tenía en su corazón la pureza, la felicidad, la gracia divina de que tenía un corazón limpio. Y esto tiene muchos detalles, porque para que él llegara a eso, me refiero al Maestro Jesús o a cualquier maestro de sabiduría, tuvo que pasar por un proceso de eliminación de defectos.
tuvo que pasar por un proceso donde él lograra vencer todas sus debilidades para poder tener un corazón limpio. Pero nosotros, en este momento, no podemos garantizar que tengamos un corazón puro, aunque tengamos la idea de que somos buenas personas. A ver, permítanme un momento. Dice, ¿tienes activo tu micrófono? Sí, por favor, no se escucha bien. Tenemos activo nuestro micrófono, al menos si los demás pueden escribir un comentario rápido si escuchan bien, nada más para poder asegurar que todos están escuchando. Dice, yo escucho bien, si escucho. Bueno, ahí tengan para bien comprender que hay detallitos a veces en la instalación de internet que tenemos en casa o si tenemos datos en el celular, pero hay que procurar, si ven que tienen un detalle con el audio, salgan de la reunión y vuelvan a entrar. Y solamente dejen su micrófono y video desactivado para que puedan participar de la reunión sin problema. Bueno, podemos continuar. Dicho esto, apreciados compañeros, tomaremos la referencia de que un corazón limpio, un corazón puro, puede viajar sin ningún problema a la región astral a recibir el conocimiento, la instrucción, la preparación para lo que necesite en su camino espiritual. Entonces hablamos ahora de diversos tipos de sueños. Nosotros, como seres humanos, tenemos la oportunidad de experimentar diferentes tipos de sueños. Todo depende de cómo estemos llevando nuestra vida, de qué tipo de preparación espiritual o esotérica tengamos. Pero vamos a enfatizar ciertos puntos que son muy precisos y que prácticamente en toda la humanidad, tenga o no tenga conocimiento, se vive. Cada sueño viene o proviene de un centro de la máquina humana. Intelecto, motor, emocional, instintivo, sexual. Estos 5 centros, entiéndase como áreas de nuestro organismo, de donde surgen señales para crear posteriormente una experiencia o un sueño en el mundo astral. ¿Cómo son las experiencias de tipo intelectual? Una persona que, por ejemplo, ha leído un libro, ha visto una película, ha escuchado alguna instrucción como esta, puede crear o generar un tipo de pensamiento frecuente en su intelecto, que así como el rey Nabucodonosor, cuando llega la hora de descansar, si sigue pensando en esa inquietud, por ejemplo, si la persona se estuviera preguntando quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, y estuviera preguntándose intelectualmente en todo el día, cuando esa persona se vaya a descansar, si tiene para bien conciencia, se percatará que en el mundo astral se le da respuesta a su inquietud. Sin embargo, hay un tipo de sueños que es mecánico, donde la persona se ve a ella misma en el sueño preguntándose quién soy y caminando por calles que de pronto recorrió en el día, pero que son el mero reflejo de lo que hizo durante ese día, valga la redundancia. Por lo tanto, se puede hablar de experiencias de tipo intelectual. Una como la representación de lo mismo que vivimos durante el día en cuestión de nuestros pensamientos, simplemente proyectados. Imagínense que el pensamiento fuera el proyector y el sueño lo que refleja ese proyector. Entonces lo único que estamos viendo fue la pregunta, pero no estamos llevando la conciencia a un punto mayor. Necesitamos hacer un trabajo mayor para que ese que era un sueño
se convierte en una experiencia astral. También hay sueños de tipo motor. Por ejemplo, una persona sea carpintero, cocinero, vamos a decirlo, albañil, no importa la rama o la función que él desempeñe en la vida, pero cuando hablamos de motor, hablamos de movimiento, hablamos de lo que nuestro cuerpo hace durante el día. Si la persona fue a correr, si la persona fue al trabajo. Curiosamente hay un tipo de sueño donde la persona se ve haciendo lo mismo que hizo durante el día, pero en sus mundos astrales. Y esto simplemente como reflejo. Lo mismo sucede para los demás centros. Las emociones que tuvimos durante el día se pueden reflejar en el mundo astral. Nuestros instintos, todo lo que tenga que ver con esas funciones biológicas y más allá con los instintos también de sobrevivencia, tienen relación con un tipo de sueño específico y asimismo con la parte sexual. Es curioso, pero ese tipo de sueños son los que menos deberíamos de tener. Y esto sepas entender. Porque los sueños de tipo sexual normalmente terminan en una catástrofe biológica. Es decir, en estragos con nuestra energía, con nuestra vitalidad. Y normalmente cuando tenemos experiencias de ese tipo, nos levantamos muy cansados, enojados, sin ánimos para vivir. Y eso es un misterio que hay que comprender porque hay que eliminar ese tipo de experiencias. Por lo tanto, debemos decir, la mayoría de sueños corresponden al centro instintivo motor. Ahí me faltó un guión, pero también corresponden al centro sexual. Estos tres centros en relación, juntos, producen la mayoría de nuestras experiencias, la mayoría de nuestros sueños, volviéndonos sueños mecánicos, experiencias, vamos a decirlo, sin sentido, muy diferentes a lo que nosotros podríamos ver con los siguientes dos centros que vamos a mencionar. Por eso, como último aspecto de esta lámina, escribimos, mera repetición de las cosas del día. No hay que tomar tanto en cuenta. Si simplemente en una experiencia vimos lo mismo que tuvimos durante el día, no tiene mucho sentido. Pero si fuese un sueño de tipo superior, esto implica que él proviene de los centros superiores. Tenemos dos centros superiores, es decir, un centro emocional superior y un centro intelectual superior. ¿Cuál es la diferencia al centro emocional y centro intelectual inferiores? Que el centro emocional inferior, por ejemplo, se encuentra en la zona del vientre, del plexo solar, y el centro emocional superior se encuentra en el corazón. El centro intelectual superior se encuentra en la parte activa del cerebro y el centro intelectual inferior en la parte del subconsciente o conocida como cerebelo, donde se almacena la gran mayoría de información de manera inconsciente. ¿Qué pasa con el tipo de experiencias de los centros superiores? Ellas normalmente tienen grandes enseñanzas para nosotros. Suelen ser sueños muy diferentes a lo normal. En ocasiones vemos números, formas, vemos personajes que no vemos durante el día normal, pero que nos está tratando de dar un mensaje. Hablamos de las partes superiores del ser, de nuestro Dios particular. Ellas buscan instruirnos a través de este tipo de experiencias. Por ejemplo, lo que sucedía con Daniel el profeta. Él, gracias a una parte superior del ser, a una parte superior de su propio Dios, logró recibir la instrucción de la experiencia del rey Nabucodonosor y de esa manera poderlo interpretar y enseñarle al rey qué era lo que significaba su experiencia. Por lo tanto, este tipo de experiencias son para esos discípulos auténticos, para esas personas que están trabajando en el desarrollo de su conciencia.
porque son difíciles de interpretar. Ejemplo, lo que tienen en sus pantallas, la parábola del sembrador. Una parábola que en la misma Biblia lo dice, y viendo no ven y oyendo no oyen, mas a vosotros os es dado saber los misterios del reino de la luz. Por eso a vosotros os los hablo abiertamente. Son más o menos las palabras textuales que le dice el Cristo a sus discípulos para poder alegorizar que no toda la gente está preparada para captar la enseñanza alegórica o simbólica que se puede conocer. En esta parábola se habla de que las semillas se tiran en una tierra fértil, que se tiran en las rocas, que se tiran en la vera del camino. Y cualquiera que escuche esa alegoría puede decir, es que una planta si cae en buena tierra, pues puede darse. Pero ¿qué significa esa experiencia? Es decir, si ustedes vieran en una experiencia astral la parábola del sembrador, ¿sabrían interpretar qué es lo que se les quiere decir? Ese es un interrogante que debemos hacernos en este momento. Porque así como se puede presentar eso, se puede presentar algo como la siguiente imagen. El sol de la medianoche es tan misterioso y mágico que si él se presentara en una experiencia astral, hay que tomarle mucho en cuenta. Porque no es lo mismo ver nacer el sol que ver ocultarse el sol. No es lo mismo ver el sol sin nubes alrededor que ver el sol con nubes a su alrededor. Esto implica una preparación, implica que nuestra conciencia esté activa para poder captar el mensaje, porque de lo contrario se convertiría en un sueño común y corriente, que aunque tiene enseñanza, al no saberse interpretar, pierde todos los sentidos. Asimismo, la numerología. Uno puede ver que en un sueño aparece una casa con el número 50, por ejemplo. Y uno dirá, es que yo vi que llegaba a una casa y me asignaban el número 50 en esa casa. Y la persona se despierta pensando, ¿qué significa ese 50? ¿Qué simbolizará el número 50? Pero si la persona, por ejemplo, tampoco sabe de numerología, cábala, la ciencia numérica desde los antiguos tiempos, ¿cómo lograría interpretar? Es decir, la Biblia está llena de alegorías numéricas. Los 144,000 que serán salvados tiene alegoría. ¿Se imaginan en una experiencia ver el número 144,000? ¿Qué significará? Yo lanzo la pregunta al aire, pero es para invitarlos a que reflexionen en la preparación que debemos tener para interpretar los sueños, porque esto no es para explicarles a ustedes qué significa un sueño, porque eso nos convertiría en una escuela convencional que trata de simplemente hablar de que los sueños quieren decirte esto y que si sueñas esto pasa esto. Hablamos de que nuestra finalidad objetiva es que ustedes logren desarrollar la conciencia e interpretar por ustedes mismos qué significa lo que están viendo en los mundos astrales, qué simboliza lo que están viendo, por qué lo están viendo, porque si se dan cuenta, tiene una finalidad por la cual la están viendo. Entonces, hay que aprender a diferenciarlo, queridos compañeros. Las experiencias de los mundos superiores, es decir, de los centros superiores, los cuales solo se activan con un trabajo psicológico, es decir, un recuerdo de sí constante. ¿Qué significa esto? Que durante el día tengamos la conciencia activa, que no la perdamos. ¿Y cómo se pierde? Identificado con las personas que vienen a traernos problemas, con los mismos problemas naturales de la vida, que se nos olvidaron las llaves, que se rompió un plato, que ya nos dejó el camión. Si uno se identifica y por resultado se enoja o se molesta, por eso le decimos nosotros que se identifica, acaba de perder su conciencia.
Por eso la persona tiene que dominar los 5 centros inferiores. De lo contrario, no se puede activar los centros superiores. Y por lo tanto, hablamos también de eliminar nuestros defectos. De lo contrario, no tendremos la lucidez completa. Uno puede tener chispazos de lo que son sueños, pero experiencias lúcidas, que logremos tener la conciencia de todo lo que se vive, solo es a través de la eliminación de defectos. Y eso despierta la conciencia. Enseña el maestro Samael lo siguiente: quien logra darse cuenta del significado de un sueño es señal de que fuerzas internas dentro de sí tratan de despertar. Es como si las partes del ser trataran de mover nuestra conciencia, nuestra alma, para despertarla a un trabajo espiritual. Por lo tanto, necesitamos observar constantemente lo que hacemos durante el día, porque si hay una experiencia donde veamos esa señal para que fuerzas nos traten de despertar, hay que ver qué estamos haciendo en el día. A veces podemos estar obrando mal y en una experiencia nos están enseñando que tenemos que corregirnos, pero sin conciencia, ¿cómo nos daríamos cuenta? Por lo tanto, si hacemos esto correctamente, aprenderemos a saber vivir en los dos mundos, en el mundo externo, mundo físico, y en el mundo interno. Esto es todo un trabajo integral que les estamos proponiendo. Y por lo mismo les comparto lo que decía Platón. Él enseñaba, el hombre se conoce por sus sueños y tiene que ser así. Todo sueño es necesario conocerlo porque todo sueño tiene una asociación a un centro de la máquina humana y también a un estado psicológico. Si nosotros, apreciados compañeros, amigos, estudiantes del ocultismo, si nosotros realmente queremos comprender espiritualmente nuestra vida, necesitamos estudiar nuestros sueños y convertirlos en experiencias astrales, logrando dominar todos los centros, todos los aspectos de nuestra vida diaria, para que de esa manera logremos tener la verdadera instrucción durante el día, durante la noche, y que no pase un solo instante en que no sepamos para qué hemos venido a este mundo. ¿Qué sería de la vida del ser humano sin comprender el motivo real de su existencia? Ahora sí, podríamos pasar a hablar del desdoblamiento, cosa que todos quisiéramos saber siempre de inicio y cómo se hace el desdoblamiento. Eso, apreciados compañeros, es tan sencillo que la práctica y las prácticas que les voy a compartir en esta tarde, los invito a que las practiquen antes de que las desmeriten, porque son tan sencillas que cualquiera puede decir eso es mentira, eso no sirve, pero lo dijo sin practicar, a menos que lo haya dicho con solvencia moral en la experimentación, le creeríamos. De lo contrario, esto no se trata simplemente de creer o no creer en las experiencias astrales. Fíjense lo que enseña el maestro Samael. El cuerpo físico es una casa en la que no debemos ser prisioneros. Es decir, debemos aprender a salir de él. Por eso se hace indispensable aprender a viajar a los mundos superiores, viajar al mundo astral y poder adquirir el conocimiento sobre la vida y la muerte, por ejemplo. ¿A quién no le gustaría comprender todos los procesos y fenómenos de la vida? ¿Cómo es que se gesta un óvulo, por ejemplo? ¿Cómo es que el esperma logra llegar hasta ese óvulo? ¿Cómo es que la vida se multiplica en la naturaleza? ¿Cómo es que una semilla se deposita en la tierra y logra crecer un árbol que llega a tener más de 15 metros? Y asimismo, comprender los misterios de la muerte. ¿Por qué las personas mueren? ¿Qué pasa después de la muerte? Es más, uno podría acompañar, por así decirlo, a una alma peregrina en el proceso de la muerte,
viendo y analizando lo que él ha vivido. Son cualidades o facultades que tiene el mundo astral y suenan impresionantes, pero todos lo podemos lograr siempre y cuando tengamos la preparación. ¿A quién no le gustaría recordar sus vidas pasadas, por ejemplo? Todos quisiéramos saber quién fuimos en una vida pasada, al menos los que hemos podido conocer un poco al respecto del mundo astral, que hemos sabido que existen otras dimensiones, que existen cosas que están más allá de una vida común. Hemos querido saber quién hemos sido en una vida pasada. Y lo podemos hacer viajando al mundo astral. Ya lo decíamos también, llamar a las divinidades y dirigirnos a ellos cara a cara para poder dialogar, para poder comunicarnos con todos ellos y recibir una instrucción, una preparación. Déjenme tomar tantita agua y continúo. Si hasta ahorita alguien va teniendo alguna duda, alguna pregunta, déjela en la caja del chat y nosotros le daremos lectura en unos minutos más. Ya casi vamos terminando. Ahora, una práctica muy sencilla para el desdoblamiento es la siguiente. En estado de transición entre vigilia y sueño, esto es semejante a cuando uno está dormitando. Uno está recién, por ejemplo, levantándose de la cama y que está así como un poco todavía como adormecido. De esas veces que si cierra de nuevo los ojos, se queda descansando. Ese es el estado de transición que nosotros necesitamos para aprender a desdoblarnos astralmente. Les voy a colocar un ejemplo. El maestro Samael narra la historia de un personaje que tuvo la oportunidad de conocer. Cuenta el maestro Samael que una vez fue a una casa de huéspedes donde tuvo que alojarse y llegó un hombre que llegó muy desesperado, muy cansado también, y le pedía a la dueña de la casa que le diera un espacio. Cuenta el maestro que la dueña de la casa se apiadó de él por el estado en el que llegó. Y ella le dio un petate, por eso colocamos a un personaje descansando en un petate, y simplemente se colocó en el piso. Cuenta el maestro que él logró percibir cómo el hombre no podía descansar y estaba de un lado al otro, girándose en el piso, tratando de conciliar el sueño. Pero en un momento logró percibir el maestro que se quedó quieto este personaje y de él comenzó a salir por entre sus poros del cuerpo físico un cierto vapor, una forma vaporosa que poco a poco fue tomando la silueta del personaje aquel. El hombre, cuenta el maestro, que se le quedó mirando y posterior a eso salió de ese lugar por entre las paredes y se fue. ¿A dónde? No lo sabemos. Simplemente sucedió. ¿Por qué les cuento todo esto? El maestro Samael narra todo esto con la finalidad de que nosotros logremos comprender lo que es el estado de transición. Si nosotros fuéramos conscientes, entiéndase la palabra, conscientes del proceso de transición, lograríamos hacer voluntariamente lo que este personaje hizo en forma involuntaria, que es lo que mayormente nos pasa a todos. ¿Cómo se hace conscientemente? Enseña el maestro Samael, que nosotros, justo en el estado de transición, cuando ya estamos quedando descansando, pero que todavía no estamos allá, tenemos que tener la intención, necesitamos querer levantarnos del lecho de la cama, pero no en el cuerpo físico, sino en el cuerpo vaporoso que viene a ser el cuerpo astral. Y en ese cuerpo hacer la desconexión de los centros inferiores que conectan al cuerpo físico con el alma y de esa manera liberarnos en el cuerpo astral y poder viajar al mundo astral sin ningún problema, sin ninguna interferencia.
Es una práctica muy sencilla porque solamente requiere hacernos conscientes de un proceso natural que todos vivimos, apreciados compañeros. Todos hemos experimentado ese estado de transición. El detalle es que no todos nos hemos hecho conscientes. Por eso colocamos la imagen de una persona que se levanta del lecho y se voltea y se mira acostada, porque es algo que a veces hemos llegado a hacer. Pero hay personas que sienten miedo en ese momento y se regresan al cuerpo físico y se despiertan y perdió la oportunidad de ser consciente en el mundo astral. Esta práctica es tan sencilla que la podemos empezar a hacer desde hoy. Antes de acostarnos, propongámonos ser conscientes en el proceso de transición. Y cuando sintamos el adormecimiento, esa es la clave. Cuando estemos en el adormecimiento, levantarnos con la plena voluntad de separarnos del cuerpo físico, penetrando en la región astral. Esa es la clave. Para esto hay que comprender que es un proceso natural. Este proceso lo vivimos todos y no hay que tener miedo. Hay que aprovechar esos instantes en que estamos dormitando, ni tan dormidos ni tan despiertos. No identificarnos con el cuerpo físico. Pensarse, si es necesario, que no somos el cuerpo físico. Pero no pensarse en forma mecánica, como tratar de levantarse con la mente, porque no es de eso que se trata. Hagan de cuenta que es como cuando uno quiere levantarse en el cuerpo físico, pero levantarse en un cuerpo liviano. El cuerpo astral es muy liviano a comparación del cuerpo físico. Entonces, cuando estamos en ese proceso de transición, hay que ser fuertes de voluntad para volvernos ligeros y compenetrarnos con el cuerpo astral. Si quieren otra clave, implica comprender que somos almas que viven dentro de un cuerpo físico, pero que en cualquier momento se puede separar del cuerpo físico. La diferencia de un muerto a un vivo es que el muerto no puede regresar al cuerpo físico y el vivo sí. El vivo puede salir del cuerpo físico y regresar al cuerpo físico. Por eso también hay que no tenerle miedo a las experiencias astrales, porque cualquiera puede salir y a menos que sea el proceso de la muerte, ya no podría regresar al cuerpo físico. Sin embargo, enseña el maestro Samael que todo lo que necesitamos es dejar la pereza y poner atención en el proceso del sueño. Qué sencillo, qué fácil, pero qué exigente ha sido para nuestra vida. Otra práctica muy sencilla también para el desdoblamiento es orar a la Divina Madre, pidiéndole que nos ayude a salir por el canal de Brahmanandra. Traduzco, un pequeño orificio que tenemos en el cráneo que se cierra al final de nuestro nacimiento, es decir, nace el cuerpo físico y estos dos huesos de la parte de la cabeza se cierran en la parte final, dejando un pequeño orificio conocido en el esoterismo como el canal de Brahmanandra. Y a través de él, la glándula pineal conecta al alma con el mundo astral. Entonces hay que pedirle a nuestra Divina Madre que nos ayude a salir por ese orificio. Esto es similar al proceso de ver un túnel con una luz. Pero vuelvo y digo, hay que aprender a no tener miedo, porque no estamos muriendo, estamos saliendo en cuerpo astral. Y debo decir lo siguiente, esto tiene una ventaja, que cuando nosotros salimos por el canal de Brahmanandra, solamente se libera la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que aprenda a salir por ese canal no sale en conjunto con los defectos que tiene en ese momento. Sin embargo, enseña el maestro Samael que para eso se requiere de la profunda meditación. No esa meditación para adelgazar, no la meditación para el estrés,
No la meditación para no enojarse con la gente, la meditación esotérica, espiritual, auténtica, esa que conecta al ser humano con Dios, no aquella que simplemente es para decir que medita y nada más. No, apreciados compañeros, esto lo tengo que decir abierta y públicamente, porque hoy hay muchas escuelas que dicen enseñar a meditar, pero ¿qué es lo que enseñan en realidad? A controlar el cuerpo, a no sentirse mal, a aprender a, vamos a decirlo, a no enojarse con las cosas de la vida, pero no enseñan muchas de ellas a meditar. No las nombro porque no es el objetivo atentar contra ellas, pero debemos ser claros. La meditación es solo una, conectar con Dios. Y eso es difícil, sumamente exigente. Por eso esta segunda práctica sí requiere de más preparación. Sin embargo, con estas dos prácticas, puedo decirlo, aunque no seamos los máximos iniciados o discípulos, pero podemos conseguirlo, podemos lograrlo, teniendo fe y devoción a nuestra Divina Madre. Si nosotros le pedimos a ella que nos ayude a ser liberados por el canal de Brahmanandra, lograremos salir a la región astral. Apreciados compañeros, hemos llegado al final de esta instrucción. En pantalla tienen el agradecimiento y los invitamos a participar de nuestros cursos en línea. Si quieren más información, tienen nuestro correo electrónico en pantalla y asimismo nuestro número de teléfono. Mi nombre es Irving Damián. De momento sería el final de la instrucción. Voy a pasar a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna, váyala dejando en los comentarios. Simplemente estoy dejando esta diapositiva para que puedan apuntar en el caso de los que quieran más información y de esa manera pues podérsela proporcionar. Voy a leer las preguntas. Pregunta Daniel Miranda. ¿Cualquier persona puede lograr el desdoblamiento o hay restricciones? Compañero Daniel, apreciado compañero, cualquiera puede salir en cuerpo astral. Nadie puede restringirnos del desdoblamiento astral. Solamente nosotros por una indisciplina nos obstaculizaríamos el desdoblamiento astral. Dice, activa tu conciencia. Bueno, así lo digo. ¿Por qué hay personas que no pueden recordar sus sueños? Eso fíjense que es muy curioso analizarlo, pero lo más común es que la persona esté sumergida en mucha inconsciencia. Es decir, que esté viviendo una etapa de su vida quizás en la que tiene muchas dificultades y no logra tener paz, tranquilidad. Y por lo mismo, cuando ella se va a descansar, así como se acuesta, se levanta, pero no puede lograr nada más. No recuerda experiencias, ni siquiera un sueño convencional. Por lo tanto, se le dificulta a esa persona y no logra recordar ninguna experiencia. Hay muchas personas que viven ese tipo de experiencias y pues bueno, lo que uno le puede recomendar es que trate de hacerse más consciente en el día, que trate de vivir más feliz, más tranquilo, que no se deje consumir por la familia, por los amigos, por el trabajo. Miren, hoy en día y más en esta crisis mundial, ¿quién no está sufriendo por el trabajo? Sin embargo, hay que luchar para no dejarse oprimir y poder recordar nuestros sueños. Y más allá de eso, ser conscientes en el mundo astral. Dice también otra pregunta del compañero Daniel Miranda. ¿Qué diferencia hay entre la oración y la meditación? La oración es hablar con Dios y la meditación es estar con Dios. Al menos así lo enseñamos en la doctrina gnóstica, en la enseñanza gnóstica, que esa es la gran diferencia entre orar y meditar. Por eso es que para llegar a la meditación se requiere la oración, pero la oración no siempre nos va a llevar a la meditación, porque uno puede orar mecánicamente, ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo el tiempo está repitiendo esa oración,
del Padre Nuestro, ustedes la conocen, pero eso no garantiza que la persona sea consciente de lo que significa el Padre Nuestro. Y obviamente no produce un estado de conciencia distinto. La meditación, si quieren que lo explique un poquito más, ayuda a producir un estado de conciencia donde estamos más aptos para que nuestra alma se conecte con Dios, preparando el terreno, por así decirlo, para ese connubio, para ese contacto. Entonces la oración, cuando ella se hace de forma consciente, tratando y esforzándose por obtener un estado de conciencia distinto, es donde nos puede llevar a la meditación. Por lo tanto, apreciados compañeros, esto es complejo, nosotros lo sabemos, y por eso es que hacemos la invitación a todos ustedes de que participen en alguno de nuestros cursos de autoconocimiento, cursos donde también enseñamos cómo meditar, enseñamos más aspectos del mundo astral, más aspectos de la anatomía esotérica, entre muchas otras cosas que estudia la cultura gnóstica y que hoy por hoy tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes a través de los medios de comunicación, como lo es en este caso las plataformas de videollamadas. Nuestros cursos actualmente no son presenciales, así que tienen esa ventaja. Simplemente ocupan un teléfono, una computadora, acceso a Internet y disponibilidad. Si quieren, vuelvo y digo, pueden también dejarnos sus datos y personalmente los contactamos. Algunos ya los tenemos en el grupo de WhatsApp, algunos no tenemos el contacto agregado como tal, a otros sí, pero todo esto es con la finalidad de que su desarrollo espiritual se pueda conseguir. A nombre de la Asociación Cultural Gnóstica y a nombre de todo el equipo de instructores al cual representamos en este momento, les agradecemos a todos su participación, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y ojalá puedan sumarse a alguno de nuestros cursos. Ya cualquier información o dato extra se los estaremos proporcionando. Por la tarde del día de hoy, domingo 14 de junio, sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta otra ocasión.